Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Montenegro, estudiante de entrenamiento deportivo, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que producen dicho movimiento. Descripción de las características cinemáticas del movimiento. Se entiende por móvil al objeto en movimiento del que se requiere estudiar tanto su cinemática como su dinámica. De acuerdo al móvil estudiado se pueden identificar diferentes perspectivas del movimiento. Móvil puntual, que es el móvil que se reduce a un punto teórico para simplificar su estudio, desde un punto de vista cinemático. El único tipo de movimiento admisible para un móvil puntual es aquel en el que se observa un cambio de ubicación con respecto a su sistema de coordenadas de referencia, definido como movimiento de traslación. Móvil sólido rígido. El móvil es un objeto tridimensional no deformable. El término rígido se refiere desde la idealización matemática a que la distancia entre dos puntos materiales, cualesquiera del cuerpo, permanecen invariables en el transcurso del tiempo. El movimiento más general de un móvil sólido rígido puede considerarse como una superposición de dos tipos de movimientos básicos. Movimiento de traslación, en donde un punto de referencia denominado centro de masa se describe de acuerdo a la simplificación mecánica de un móvil puntual. Movimiento de rotación, en el que se describe el cambio de orientación del móvil o el sistema de referencia de forma en que los puntos o líneas llamadas eje de rotación permanecen fijos. Y el móvil sólido deformable, que es el móvil de un objeto tridimensional deformable, es decir, existen a lo largo de la evolución temporal un estado tal que la distancia entre dos puntos materiales, cualesquiera del cuerpo, pueden variar, lo que se puede evidenciar como un cambio de tamaño o forma del móvil, denominada deformación. La deformación puede ser plástica si el cuerpo no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada o elástica, si el cuerpo regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Si una deformación elástica puede generar un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio, se denomina vibración. El movimiento global de un móvil sólido deformable se descompone en sus movimientos de traslación, rotación y deformación. Y fluido, que es el móvil es descrito como un medio continuo sin forma definida, infinitamente deformable, en el cual los desplazamientos que un punto material puede alcanzar es el seno del fluido y no están determinados. Esto contrasta con los sólidos deformables, donde sus desplazamientos están mucho más limitados. Presentan ausencias de memoria de forma, es decir, todas las formas del recipiente que lo contenga si existen fuerzas de recuperación elásticas como los móviles sólidos. En este sentido, la cinemática clásica contempla los siguientes tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, que se refiere a que un cuerpo se desplaza a una velocidad constante con aceleración nula en línea recta. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que se refiere a que un cuerpo se desplaza a una velocidad que varía linealmente, dado que su aceleración es constante conforme avanza el tiempo. Movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico de vaivén en el cual un cuerpo oscila alrededor de un cuerpo de equilibrio en dirección determinada y en unidades regulares de tiempo. Movimiento parabólico. Es la composición de dos movimientos rectilíneos distintos, uno horizontal y de velocidad constante y otro vertical y de uniformidad acelerada. Movimiento circular uniforme, como su nombre lo indica, es el movimiento que traza círculos perfectos en su recorrido, manteniendo invariable el módulo de su velocidad en el tiempo. Movimiento circular uniformemente acelerado. Es el movimiento que traza círculos perfectos en su recorrido, pero con una velocidad que varía
en módulo en el tiempo. Y por último, un movimiento armónico complejo, que se trata de la combinación de diversos movimientos armónicos simples en direcciones distintas. Instante y duración. El tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias. A su vez, también se entiende como la duración de las cosas sujetas a movimiento. Es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el sistema internacional es el segundo. Posición y desplazamiento. El espacio físico es el lugar donde se encuentran los entes materiales. El espacio físico es habitualmente concebido con 3 dimensiones lineales, aunque los físicos modernos usualmente lo consideran con el tiempo como una parte de un infinito continuo de 4 dimensiones conocido como espacio-tiempo, que en presencia de materia es curvo. Las posiciones de un móvil se definen como la variable de estado que proporciona una descripción geométrica definida en un instante determinado respecto a un lugar geométrico descrito por el espectador. Así, se puede utilizar un sistema de coordenadas ortogonales cilíndricas o esféricas para describir la posición de un cuerpo. El desplazamiento es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación a un origen A con respecto a una posición B. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final. Cuando se habla del desplazamiento en el espacio, solo importa la posición inicial y la posición final, ya que la trayectoria que se describe no es de gran importancia. La trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento con respecto al tipo del móvil y el punto de vista del observador. La trayectoria de un movimiento de traslación se define por la ecuación parametrizada de la curva descrita en el espacio geométrico por un móvil puntual o en el centro de masas de un móvil sólido. La trayectoria de una rotación se describe en función a los ángulos de Euler y de superficies de revolución. La trayectoria de una deformación se describe mediante las medidas geométricas de deformación. Para fluidos de movimiento, el análogo a la trayectoria es el tipo de flujo. Un flujo laminar es el movimiento de flujo cuando éste es ordenado, estratificado y suave. Velocidad y rapidez. De manera genérica, una rapidez o velocidad se define como la tasa de variación de una determinada magnitud física con respecto al tiempo. En el caso de los movimientos translacionales, la velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. En el lenguaje cotidiano se emplean las palabras rapidez y velocidad de manera indistintas. En física se hace una distinción entre ellas de manera muy sencilla. La diferencia es que la velocidad es la rapidez en una dirección determinada. Cuando se dice que un auto viaja a 60 km por hora, se está indicando su rapidez, pero al decir que un auto se desplaza a 60 km por hora hacia el norte, se está especificando su velocidad. La rapidez describe qué tan prisa se desplaza un objeto y la velocidad describe qué tan aprisa lo hace y en qué dirección. Aceleración. En física, el término aceleración es una magnitud vectorial que se aplica tanto a los aumentos como a las disminuciones de rapidez en una unidad de tiempo. El término aceleración se aplica tanto a cambios de rapidez como a cambios de dirección. El rol que desempeña la masa y la inercia en relación al movimiento. La masa es una medida de la inercia de un cuerpo y en este sentido una medida de su resistencia al cambio de velocidad. Análogamente, al hacer que un objeto sólido rote o se mueva en una trayectoria curva, se observa una resistencia al cambio de movimiento rotacional. Esta oposición del objeto al cambio de su rotación se conoce como la inercia rotacional o movimiento de inercia. En otras palabras, en el movimiento circular, el objeto de inercia cumple el mismo rol que la masa juega en el movimiento rectilíneo.
¿En qué consiste el carácter vectorial de la fuerza y el impulso? En física, la fuerza es una magnitud física que mide la tasa de variación del intercambio de cantidad de movimiento entre dos móviles con respecto a la duración de dicho intercambio. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos materiales. En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide en newtons N. Cuando varias fuerzas actúan sobre un solo móvil, todas se sumarán vectorialmente para constituir una sola fuerza denominada fuerza resultante. En movimientos de traslación de móviles puntuales o sólidos, cuando las fuerzas resultantes es cero y la cantidad de movimiento es cero, se observará equilibrio mecánico a manera de reposo. Cuando la fuerza resultante es cero y la cantidad de movimiento es constante, con valor distinto a cero, se observará un movimiento rectilíneo uniforme. Si la fuerza resultante es distinta a cero, esta será equivalente al producto de la masa instantánea por la aceleración instantánea. En términos de cantidad de movimiento, se aplicó un impulso. Esto es un enunciado en las primeras y segundas leyes de Newton. Los movimientos de traslación curvilíneos implican la aplicación de una fuerza normal denominada fuerza centrípeta. En los movimientos rotacionales, el análogo a la fuerza se denomina como momento de una fuerza respecto a un punto dado o torque a una magnitud obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza respecto a un punto al cual se toma el momento por el vector fuerza en ese orden. Así, la suma de todos los torques en un sistema rotatorio conllevará a un torque resultante. Si el torque resultante es cero o momento angular cero, el cuerpo no presentará rotación. Si el torque resultante es cero con momento angular constante diferente de cero, se observará una rotación uniforme o un movimiento circular uniforme. Si el torque resultante es distinto a cero, se apreciará una aceleración angular neta y por lo tanto se cambiará el estado de rotación. Las ecuaciones de Euler describen el movimiento de un sólido rígido en rotación a un sistema de referencia con el sólido.